así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Solo
Es fácil pensar del sufrimiento como algo malo en nuestra vida, pero hay muchas cosas peores. Hay un propósito que es trascendente, que es mucho más importante. ¿Cuál será? Estamos estudiando en 1 de Pedro, estamos en capítulo 4. En breve comenzaremos. Sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Nada es tan mal como el pecado. Como las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, así los sufrimientos de esta vida, ni de la vida venidera, son dignos de identificarse como maldad, como la maldad de pecado. Pecado es peor que la aflicción, es peor que la muerte, es peor que el diablo, es peor que el infierno. Todos estos males son terribles, y de todos ellos estamos prestos a decir, Señor, líbrenos. Pero ninguno de ellos, ni todos juntos, puede ser tan mal como el pecado.
entonces nuestras oraciones deben ser: Señor, líbranos del pecado. Ahora es cierto que el creyente odia el pecado. También es cierto que el creyente desea huir del pecado. El creyente anhela estar libre del pecado. Ahora la pregunta: ¿cómo podemos evitarlo? Para poder evitar el pecado necesitamos 3 diferentes miradas. Una mirada igual a los tiempos de nosotros. Tenemos 3 tiempos: el futuro, el presente y el pasado. Entonces, para poder evitar el pecado, tenemos que tener una mirada hacia el futuro. Tenemos que estar guardándonos de la tentación que todavía no ha llegado. Cristo dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar anticipando lo que podría pasar, caminando sabiamente a la luz del peligro venidero. Además, tenemos que ver el presente. Debemos ver lo que nos rodea para que no nos engañemos, cayendo desprevenidos en el pecado. Miren Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Es el tiempo presente. Lo encuentra malo, rechácelo. Lo que encuentra bueno, sígalo. En versículo 21 del mismo capítulo dice: no seáis vencido con mal de lo malo, sino vence con el bien el mal. En el capítulo que sigue, Romanos 13, 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Todo el tiempo presente. Toma acciones en el presente para evitar el pecado. Pero también debemos mirar hacia el pasado. Pedro nos llama a recordar algunas cosas que nos ayudarían a evitar el pecado. Miren en nuestro texto de 1 de Pedro 4, versículo 2. Lo hacemos esta mirada hacia el pasado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Debemos mirar hacia atrás, debemos tener una buena memoria. Esta epístola se escribió a personas que sufrían. Pedro decía: en todo lo que sufre, recuerde esto. En su sufrimiento puedes triunfar. Puedes ser vencedor aún en el sufrimiento. Nuestro modelo es Cristo. En el momento de su muerte triunfó sobre el pecado, triunfó sobre las fuerzas del infierno, y aún enfrentando el juicio de Dios triunfó. En medio de su mayor sufrimiento, logró su mayor victoria. Al ver su sufrimiento, recuerde que podría ser el momento de su mayor triunfo. En 1 de Pedro 4, versículo 1, hay una expresión que no aparece en la Reina Valera, pero sí existe en otras traducciones, y es importante considerarlo. Dice: por tanto. Aquí en la Reina Valera empieza con puesto que, pero hay un por tanto antes de eso, que hace referencia a lo que Pedro acaba de decir en capítulo 3. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Ha visto que Cristo sufrió en la carne y fue triunfante. Entonces, ármese de ese mismo propósito de estar dispuesto a sufrir en la carne, sabiendo que potencialmente produce el mayor triunfo. Cristo ha padecido en la carne. Eso significa que Cristo murió. En versículo 18 del capítulo 3 dice que Cristo padeció y al final dice muerto en la carne. Ahora Pedro hace referencia a ello y al sufrimiento de Cristo en el versículo 1 del capítulo 4. A su sufrimiento mayor, la muerte. Eso es lo que Pedro ha estado diciendo. Cristo es nuestro ejemplo. Puesto que Cristo murió y tuvo su mayor triunfo en su muerte,
ármese de este mismo propósito. Ármese es un término militar que significa tomar armas para pelear. Las armas acá es la misma idea, el mismo concepto, el mismo propósito. Ármese del principio que se manifestó en el sufrimiento de Cristo. El principio que aún en la muerte puede triunfar. Que sea dispuesto a morir, porque entiende que en el morir hay triunfo. Como dice en la última parte del versículo 1, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que ha muerto ha terminado con el pecado. El pecado ya no afecta más. Y eso es lo que Cristo manda, que nosotros estemos dispuestos a morir. Mire conmigo Mateo capítulo 10, versículos 38 y 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Tomar su cruz significa estar dispuesto a morir. Ellos supieron lo que Cristo quiso decir, porque la cruz era donde se ejecutaron a las personas. Supieron que Cristo quiso decir que sean dispuestos a morir por mí. Que me dé su vida completamente. Ahora, ¿por qué debo armarme con este propósito? Yo quiero armarme con este propósito, como dice en versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si la meta de mi vida es vivir sin pecado, tengo que estar en camino a ello. Tengo que vivir mi vida, eliminando el pecado de mi vida hasta el día en que termino con el pecado a través de la muerte. Ya no viviendo lo que queda de esta vida para los deseos de los hombres, sino viviendo para la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la meta de mi vida. Cristo triunfó en su muerte y estamos dirigidos hacia ese triunfo también. Y aunque el triunfo mayor de nuestra vida no nos llega hasta nuestra muerte, pero si esto es el futuro, si esto es nuestro futuro, entonces el tiempo presente de nuestra vida debe ocuparse en correr tras la meta de nuestra vida, la cual es ser tan libre de pecado como sea posible. Entonces no corremos tras los anhelos de los hombres, sino corremos tras la voluntad de Dios. Por eso Pedro nos reta a recordar nuestro pasado, para ayudarnos a vencer el pecado. Lo que ha pasado es instructivo para nosotros. Él enfatiza 5 memorias que debemos recordar, que nos ayudan a rechazar el pecado. Memoria número 1. Debemos recordar lo que el pecado hizo a Cristo. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para rechazar y evitar el pecado en nuestra vida, tenemos que aborrecerlo. Para realmente aborrecerlo, debemos ver claramente lo que el pecado hizo a Cristo. Miren lo que dice en la primera parte. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Como hemos visto, esto significa que lo mató, le costó la vida. ¿Cómo puede usted disfrutar el pecado al ver lo que le hizo a Cristo? A darse cuenta que Él fue hecho pecado, que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. A darse cuenta que fue hecho maldición por nosotros. Él que era sin mancha, puro, santo, un miembro de la Trinidad que nunca había tenido contacto con el pecado, fue hecho pecado y llevó el pecado del mundo en su cuerpo y dio su vida. Al darse cuenta que su pecado le puso sobre la cruz y los clavos fueron martillados en sus manos y pies, la corona de espinos forzados sobre su cabeza, la salida de sus escarnecedores en su cara,
y una lanza que atravesó su costado. Nuestro pecado hizo eso. Si ama a Cristo y se da cuenta que todo eso fue causado por el pecado, ¿no debe llenar su corazón de repudio al pecado? ¿De aborrecer el pecado? Mire, para ponerle más personal, si alguien asaltara a alguien que amamos, a alguien que es muy precioso para nosotros, ¿no nos surge dentro de nosotros profundamente un fuerte odio hacia esa persona? Un fuerte repudio hacia esa persona. Por ejemplo, si fuera nuestro hijo, si atacaran a nuestro hijo, a nuestra hija o a nuestro cónyuge, si no odio a la persona, por lo menos tengo un repudio y un odio del hecho que está tratando de hacer. Y si esa persona que amamos es Cristo, ¿cómo reaccionaremos? ¿O es Cristo tan distante en su vida que no le afecta? Ciertamente, si entendemos que el homicida de Cristo fue el pecado, entonces debemos odiar, debemos aborrecer al pecado, no disfrutarlo. Entonces, si tiene una buena memoria, recordar lo que el pecado hizo a Cristo nos ayuda a rechazar y aborrecer el pecado. Memoria 2. Debemos recordar lo que el pecado ha hecho a cristianos. Mire la última parte de versículo 1. Dice, pues, ¿quién ha padecido en la carne terminó con el pecado? Pues el pecado nos ha arruinado. De hecho, nos ha arruinado a tal punto que no podemos librarnos de él hasta que muramos. No podemos ni pasar un solo día sin pecar, tan arraigado que es en nuestra vida. Pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado. El pecado impide que los creyentes sean lo que Dios quiere que sean. Perfectos, santos, a la imagen de Cristo, libre de pecado. Lo que el pecado ha hecho a nosotros es infectarnos tanto que la única manera de poder cesar de ello es ser muerto. Mientras estamos vivos, estamos asaltados continuamente por el pecado. Pedíamos la ley del principio del pecado porque hay algo en nosotros profundamente implantado por Dios mismo en el milagro de la regeneración. Dios ha implantado el principio de la nueva vida que anhela que lo que es justo, anhela lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es honorable, lo que es noble, lo que es santo y lo que es puro. Vemos, por ejemplo, la lucha en la vida del apóstol Pablo. Deleita en la ley de Dios en su hombre interior. Pero hay algo más en él. Hay algo que pelea contra ese amor por lo que es lo correcto. El pecado que radica en mi carne, dice Pablo. En lo que quiero hacer no lo hago. Y en lo que no quiero hacer, eso lo hago. Y al final dice, miserable de mí. Entonces hay esta lucha en nosotros. El pecado está tan arraigado en nuestra vida que es una lucha continua. El pecado hace una guerra terrible en nosotros. Hace en nosotros una opresión de que no podemos liberar y por eso clamamos por la redención de nuestros cuerpos. Toda la creación está bajo maldición y gime a una con nosotros, esperando como nosotros su liberación. La creación hasta después espera la muerte, espera la resurrección. Quiere una nueva creación, tal como nosotros esperamos la vida eterna. Mire lo que dice en 2 Timoteo 4:18. Dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Estoy anticipando el día cuando muera, porque al morir el Señor me librará de toda obra mala y me llevará sano y seguro a su reino.
Eso es mi expectativa. Si recordamos lo que el pecado hace a los cristianos, lo que hace a nosotros, y cómo destruye nuestras vidas, cómo nos oprime, cómo no hay liberación final del pecado hasta la muerte, vamos a llegar a odiar al pecado. Pero tenemos también que recordar lo que el pecado hace a Dios. Vemos a capítulo 4 del 1 de Pedro, versículo 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es nuestro deber, nuestra obligación, hacer la voluntad de Dios por el resto del tiempo que tenemos en la carne. Antes de nuestra salvación hicimos todo lo contrario a la voluntad de Dios. Hay un contraste entre vivir por la concupiscencia de los hombres y vivir por la voluntad de Dios. En nuestra vida no hay punto neutro. Uno está haciendo el uno o el otro. Y al vivir en pecado, a seguir las concupiscencias de los hombres, violamos la voluntad de Dios. Eso es lo que el pecado hizo a Dios, o hace a Dios. El pecado viola la voluntad de Dios. Hay muchos textos que hablan de la obediencia a la voluntad de Dios. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algo muy familiar a nosotros es Romanos 12, versículo 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y uno más en Efesios capítulo 6, versículo 6. Dice aquí que hemos de ser esclavos de Cristo. Ve la última parte de lo que dice. Haga partícipe de toda buena obra. No. Estoy en Gálatas todavía. Aquí está. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos o esclavos de Cristo, de corazón haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. A final de cuentas, pecado es rebelión contra Dios. ¿Cómo podemos pecar al entender que lo viola la voluntad de Dios? Dios que nos ha mostrado su gracia, su amor, su misericordia, su bondad. ¿Cómo podemos vivir el resto de nuestro tiempo en la concupiscencia de los hombres en vez de vivir la voluntad de Dios? ¿Está escuchando? Jeremías 35, 14. La última parte. Yo os he hablado, dice Dios a vosotros, desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Si deseamos eliminar el pecado en su vida, si debe mirar atrás, debe recordar. Recuerde lo que el pecado hizo a Cristo, lo que ha hecho a los cristianos y cómo viola la voluntad de Dios. En tercer lugar, debemos recordar lo que el pecado ha hecho a la humanidad. Eso lo vemos en versículos 3 al 5 de capítulo 4 de 1 de Pedro. Aquí tenemos una gráfica y trágica descripción de los efectos devastadores del pecado en la humanidad. El pecado ha hecho sucio, viles y destinados a la condenación a los miembros de la humanidad. Eso debe darle mucho más razón de evitar eliminar el pecado de su vida. Mire lo que dice en versículo 3. Dice aquí, baste ya el tiempo pasado
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya. Ya ha pasado suficiente tiempo de vivir en pecado, en lo que agrada a los gentiles, lo que quiere decir en lo que agrada a los no creyentes, lo que agrada a los que no son salvos. Agrada habla de que su corazón propuso cumplir su deseo malvado. Pedro nos pregunta, ¿por qué extenderlo? Se refiere a su vida antes de aceptar a Cristo, y su experiencia de pecado antes de conocer a Cristo fue más que suficiente. Ya déjelo. Es una vana manera de vivir. ¿Cómo era ese curso, ese ritmo, este rumbo vano? Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Llevaba un curso. Las personas sin Cristo son controlados por hábitos que no pueden romper. Mire uno por uno, en lascivias. Ese habla de sensualidad. Un espíritu que no conoce límites. Excesiva y abiertamente indulgencia en placer sensual. Lo que quiere hacer. No ponerle freno. Concupiscencias. Se habla de pasiones, deseos malos, instinto animal, llevado por más instinto animal que por las normas morales o por cualquier otra cosa. Embriagueces, habitualmente bajo la influencia de sustancias, sea de alcohol o sea de drogas. Orgías, pachangas, fiestas locas. Se refiere al grupo de gente borracha que andaba por la calle casi sin poder ni pararse, pero causando bulla y desorden. Disipación, usualmente asociado con la adoración de ciertos dioses falsos, lo que significaba mucho de tomar, solo por tomar y solo por emborracharse. No piensa en nada más que satisfacer a sus pasiones. No piensa ni en salud, ni dinero, ni reputación. Solo lo hace porque lo hace. Y abominables idolatrías. La adoración de los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos de nuestra vida? Esa es una abominación a Dios. Pero dice, ya basta todo esto. Recuerde la manera que antes vivía y el dolor que lo trajo. Recuérdalo para evitar el pecado y rechazar el pecado, eliminar el pecado en su vida. Miren versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ellos no pueden entender y no pueden ni aceptar un estilo de vida que sea diferente. Se sorprenden excesivamente cuando vean la vida de creyente que quiere hacer la voluntad de Dios. Su vida de desenfreno es lo normal para ellos. Son amarrados por hábitos de los cuales no se pueden soltar. Inflamados por pasiones que no pueden apagar. Jalados hacia abajo por un poder que no pueden resistir. Atónitos a ver el cambio radical en la vida de creyentes cuya meta en la vida es hacer la voluntad de Dios. Se sorprende que usted no sigue corriendo con ellos. El cuadro aquí es como las aguas juntándose para fluir. Como las aguas negras de varias casas confluyen para luego fluir y caer en la cloaca. Tienen la idea que siguen juntos, corriendo como esas aguas negras, en sus pasiones, en sus disipaciones, sin pensar, llevados al estanque o a la cloaca de la humanidad. Esto no es ningún lugar para el cristiano. Recuerda lo feo que era. Y dicen que ultrajan a los creyentes.
No entienden el cambio, no entienden por qué no participan ya con ellos. Les molesta. Les amontona culpa sobre sus cabezas que usted no corre con ellos. Se sienten culpables. Blasfeman, difaman, atacan la reputación de los creyentes. Los creyentes se vuelven objeto de desprecio, de odio. Por eso, ¿deben los creyentes volver a esa vida pasada? Mire el versículo 4. Ellos no corren sin rendir cuentas, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese tipo de vida no prosperará. Llegará a su fin. Tendrían que aparecer ante Dios verdadero del universo. Ellos darán cuenta. Ellos rendirán cuentas a Dios. Actualmente significa que ellos pagarán. En su desprecio a creyentes están acumulando una deuda ante Dios que durará toda la eternidad cancelando. Y todavía queda pendiente. No escaparán del juicio y tendrán que comparecer ante Dios en el juicio de gran trono blanco. Romanos 3, 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estarán mudos delante de Dios Santo, ante el trono de su juicio, sin defensa, sin abogado, sin excusa, y serán juzgados, todos ellos. Y cómo es la severidad de su juicio, lo vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Su día vendrá. Recuerde lo que el pecado ha hecho a Adán. En cuarto lugar, recuerde lo que Dios prometió al vencer el pecado. Versículo 6 de 1 de Pedro, capítulo 4. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice, también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. El mensaje de Jesús que salva ha sido predicado a los que ahora son muertos. Se refiere a creyentes que ya murieron, tal vez como mártires. Es el mismo mensaje que salva a nosotros que el que salvó a ellos. Para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. No importa lo que los hombres les juzgan según su criterio, según la carne, literalmente si les ponen a muerte por su fe en Jesucristo. Los creyentes vivirán en el espíritu según Dios. Lo único que puede hacer la muerte es llevarle a la vida eterna en la presencia de Dios. Ese es un paralelo a lo que vimos en 1 Pedro 3:18. Cristo murió, pero no permaneció muerto. Fue vivificado en el Espíritu. Su cuerpo estuvo muerto, pero su espíritu estaba vivo. Lo mismo para nosotros los creyentes. Pueden matar al cuerpo, pero su espíritu estará vivo. Y entraremos en la promesa de la vida eterna.
Entonces, eliminando a pecado, aún frente a grandes amenazas o a persecución o aún la muerte es posible, es justo y hasta mandado para el cristiano. No importa lo que nos hacen a nosotros, podemos ser victoriosos. Nosotros todos, como los que hemos venido a Cristo, luchamos con el pecado. Y lo que nos da la victoria no es ninguna idea mística, ninguna percepción misteriosa. Podemos ser victoriosos enfocándonos en el daño y devastación del pecado. Si podemos ver al pecado por lo que realmente es, lo aborreceremos tanto como Dios lo aborrece. Recordemos lo que el pecado hizo a Cristo. Recordemos lo que el pecado hace a Dios. Viola su voluntad. Lo que el pecado hace a los creyentes. Los impide a realizar todo lo que Dios quiere que sean. Y lo que hace a la humanidad. Les lleva a la cloaca de disipación y castigo eterno. Lo más importante de todo es recordar lo que Dios nos ha prometido al final. No importa lo que el hombre nos hace, viviremos en el Espíritu a Dios para siempre. No debe haber ninguna presión en este mundo pagano que nos hace caer a su norma de vida, ni aun la amenaza de muerte. El creyente bajo persecución, bajo trato injusto, bajo castigo injusto, bajo amenaza de muerte, debe estar dispuesto a sufrir, sabiendo que hay victoria, hay triunfo. Aunque morimos en la carne, viviremos en el Espíritu según la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a ser fieles guerreros contra este enemigo. Un último versículo. Cristo dijo, y lo dijo muy claro, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oremos. Padre, ayúdanos a ser valientes guerreros, recordando lo que ha pasado, para que aborrecemos aún la presencia del pecado en nuestra vida. Ayúdanos con el poder de su Espíritu a hacerle frente a esa batalla y someternos a su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, conmigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó.
siento a tu mesa.